Bueno, vamos a conversar ahora a las 7:37 minutos con Felipe Mujica, abogado, secretario nacional del Partido Movimiento al Socialismo. Felipe, buenos días, bienvenido. Buenos días, Eduardo, estabas perdido. Yo decía esta mañana que lo peor de la crisis venezolana no son las condiciones objetivas, sino el desencuentro entre los venezolanos. No es nuestro caso, siempre estamos pendientes el uno del otro. Y te espero pronto por aquí. Pero fíjate, Felipe, en el marco de estas elecciones, y en paralelo el diálogo que está por iniciarse en México, ¿hasta dónde ves tú una complementación entre ambos procesos? Tulio Monsalve acaba de decir que la oposición la tiene difícil, porque la oposición, por ejemplo, no tiene en este momento o no muestra la fuerza de una unidad alrededor de una estrategia. Se habla de varias oposiciones. ¿Cómo estás viendo tú el panorama desde estos dos procesos paralelos, por ejemplo? Mira, en primer lugar, yo creo que los venezolanos deberíamos insistir en recuperar que la solución de los problemas de Venezuela debemos hacerlo los venezolanos, y lo ideal sería que tuviésemos como sede para discutir nuestros problemas nuestro país. Pues no tenemos por qué estar inventando irnos a México o a Noruega o no sé a dónde para tratar de conversar lo que perfectamente podemos hacer en la Plaza Bolívar de Caracas, o lo podemos hacer en cualquier parte que se nos ocurra para hablar de los temas de los venezolanos. Creo que lo de México, yo diría que hay que esperar que se produzca, porque mi impresión es que lo de México, utilizando una palabreja que en el campo del gobierno utiliza mucho, creo que es un mareo. No creo que sea una cosa que se corresponda verdaderamente con la disposición de hacer un diálogo como el que tiene que ser, un diálogo incluyente, donde no solamente participen los políticos, sino que también participen los empresarios, participe la sociedad civil, participen absolutamente todas las organizaciones. Ahora, tú revisas esta estructura, este diálogo supuesto que se hace en México, y hasta ahora, en eso que se llaman las oposiciones, que quienes las llaman de esa manera lo dicen correctamente, porque aquí no se puede hablar de una sola oposición desde el punto de vista de la integración de un discurso común. Eso que, por cierto, no solamente es la oposición, tú te metes a hablar con el gobierno y te pones a investigar y te metes a conseguir con que allí hay también diversidad de opiniones. Entonces tú pudieras hablar de los gobiernos. Pero Felipe, fíjate, tú has dado un gran titular. Lo de México es o será un mareo. Y alguien como Michael Penfold, yo lo destacaba hoy, hace ratito en conversación con Monsalve, Michael Penfold dice que el futuro de Venezuela depende de esas negociaciones. ¿Por qué tú crees que puede terminar en un mareo? Bueno, porque se supone que para que eso sea una solución debería estar allá todos los sectores que tenemos interés en que se resuelva el problema de Venezuela. No puede ser solamente que el gobierno diga, voy a invitar a tal sector de la oposición para que vaya a México, o el gobierno norteamericano solamente diga que reconoce tal sector de la oposición, cuando resulta que precisamente al que están invitando, si es verdad que lo están invitando de esa manera, es precisamente un sector que hasta ahora ha sido absolutamente abstencionista y ha tenido una conducta de esa naturaleza. Entonces, si el gobierno americano y quienes están allí, el gobierno venezolano, tienen interés en que haya un diálogo como el que el país necesita, deberán haber invitado a todo el mundo, bueno, y allá se hace con la diversidad que eso tiene, el diálogo que hay que hacer. Por ejemplo, colocando una referencia, en Chile había un problema muy complejo con la oposición chilena, y llegó Carlos Andrés Pérez y se los trajo a todos para acá y los colocó en la Colonia Tovar una semana a conversar entre ellos, y ahí surgió una conducta política distinta. Ahora, ¿por qué si el gobierno norteamericano o el gobierno mexicano tienen ese interés, por qué no preparan primero una reunión con todos esos sectores opositores? ¿Por qué van a llevar una Ahora te pregunto, ¿no será porque el propio gobierno ahora dice que hay varias oposiciones, que hay una radical, golpista, que hay otra intermedia que está evaluando si participa o no, y hay otra democrática, a la que, por cierto, la oposición, encarnada, por ejemplo, por un Tomás Guanipa, puede llamar alacranes? Incluso el sector donde tú te agrupas, porque ese es el otro rollo. Dentro de la oposición se descalifican unos a otros. Ahora, ¿tú te consideras, por ejemplo, excluido
¿Cómo fue el proceso para definir quiénes representan a una gran cantidad de venezolanos allí? Bueno, es evidente que es un proceso para excluir, no para incluir, porque, por ejemplo, si el sector ese que va a ir a conversar con el gobierno de México tuviera interés en que se buscara en verdad una solución, ellos mismos debieron haber colocado como condición que estuviese allí todos los sectores opositores que hay aquí en Venezuela. Todo el mundo sabe que hay diversidad de sectores opositores. Yo no voy a perder mi tiempo ahorita Claro. no quiero una cosa o la otra, porque primero yo no soy partidario de descalificaciones, esas palabras que tú utilizas, que si alacranes, cangrejos, moscas, hormigas, etcétera, yo eso no lo utilizo. Simplemente me parece que es una cosa lamentable. Yo comparto plenamente lo que tú dijiste esta mañana comenzando tu programa, y creo que los venezolanos deberíamos, en primer lugar, lo dijimos en enero, lo primero que hay que hacer es autocriticarse y revisar los errores. Lo segundo, proponerse un acuerdo incluyente donde no haya absolutamente ningún factor fuera. Y tercero, que tratáramos de ir al proceso electoral con candidaturas únicas. Eso lo dijo el MAS el 19 de enero, a propósito del aniversario del MAS. Bueno, veamos lo que ha venido ocurriendo. El gobierno está haciendo lo que le corresponde. El gobierno, su interés principal es dividir a la oposición. Su interés principal es que haya 5 candidatos opositores. Es absurdo que a esta altura tú revisas el país y en ningún estado se ha postulado todavía formalmente ningún candidato opositor. Nosotros postulamos 2. Postulamos a Manuel en Guárico y postulamos a Ramón Martínez en Sucre. Y en los 2 casos el Consejo Nacional Electoral dijo que no podían ser candidatos porque estaban inhabilitados. A pesar de que Maduro ha dicho, no sé cuántas veces, que supuestamente todo aquel que quisiera postularse y aspirar se le iba a levantar las inhabilitaciones esas arbitrarias que el gobierno ha ejecutado. Entonces se trata claramente de un plan del gobierno para seguir dividiendo la oposición. Lamentablemente hay quienes terminan haciendo esos juegos y bueno, el problema de la oposición venezolana es que o reflexiona y corrige y se autocritica, le dice al país, mira, nos hemos equivocado y tenemos que corregir y estamos dispuestos a dar una demostración de unidad, una demostración de encuentro, una demostración de transmitirle al país la posibilidad real de que se construya un camino pacífico, democrático, electoral, o bueno, el gobierno seguirá haciendo lo que ya sabemos que el gobierno hace en medio de su estrategia, que ellos creen que le está saliendo muy bien, porque en definitiva siguen generando el control político del país, pero saben que están poniendo un desastre y necesitan eso que van a hacer en México, no para Venezuela, sino para intentar tener con los Estados Unidos un tipo de relación distinta. Y ese es el fondo de todo ese intento de conversar en México en los términos en que ellos lo han planteado. Y por eso, digo, esperemos a ver, supuestamente es mañana, yo quiero ver si mañana la delegación del gobierno va a estar en México, entiendo que los otros ya están por allá, y habrá que ver si efectivamente la reunión se hace y cuál es el resultado, para poder evaluar lo que de su nacimiento ya es muy malo, porque si el gobierno dice, yo voy a dialogar, pero me levantan las medidas y ponen 3 o 4 condiciones más, que son imposibles en un diálogo haciéndolas previamente. Y si el otro grupo dice, la única posibilidad es que haya elecciones presidenciales y para acá y para allá, todo el mundo sabe que eso no va para ninguna parte, porque en ninguna parte del mundo el diálogo es con condiciones como esa. Bueno, Felipe, agradecido. Espero que pronto te tengamos por aquí. Un fuerte abrazo. Bueno, espero que no me olvides. Jamás. Felipe Mujica, un abrazo, abogado, secretario nacional del Partido Movimiento al Socialismo. Volveremos.